Pues muy buenos días a todos, a los asistentes y a los que estáis conectados de manera virtual. Muchas gracias por participar en esta presentación del documento que ha elaborado el Grupo de Trabajo de Salud del Círculo de Empresarios con el título Una sanidad centrada en las personas. Una sanidad centrada en las personas es un documento indispensable para entender los actuales retos de la colaboración público-privada en el sector salud. El sistema sanitario necesita una profunda transformación. Actualmente no padecemos las mismas enfermedades ni las tratamos de la misma manera que hace años. La informática, las matemáticas, la inteligencia artificial, la ingeniería, la genética y otras muchas disciplinas se han incorporado al mundo de la salud e incrementan su presencia y su influencia de manera vertiginosa. El médico sanador tradicional comparte su protagonismo y su importancia, sigue siendo fundamental, pero también lo son los nuevos sistemas de diagnóstico y de tratamiento. La colaboración entre todas las ciencias que he citado con anterioridad y, por lo tanto, los centros de conocimiento y las empresas que desarrollan todas esas nuevas tecnologías es un hecho y es una realidad que tenemos que encarar. Si al hablar de la colaboración público-privada nos limitamos a pensar en infraestructuras, prestación de servicios o sistemas de aseguramiento, es que vivimos en el siglo XIX. No nos hemos enterado de la evolución que hemos sufrido en el siglo XX y estamos absolutamente de espaldas al siglo XXI. Si esto fuera así, estaríamos dedicando mucho tiempo y una cantidad enorme de recursos en mantener un sistema de salud que en líneas generales ya está obsoleto y nos condenaríamos a perder el tren de progreso que cogimos hace unos años y que nos ha regalado décadas con un magnífico sistema de salud. No voy a aburriros con datos, pero son muchos los informes que demuestran que el sector salud, en toda su extensión, es uno de los motores de la economía más potentes que existe en España. Si a esto añadimos la aportación a la formación, al conocimiento, a la longevidad y a la calidad de vida, nos ponemos delante de un sector que debe ser considerado desde el punto de vista económico como estratégico y, por lo tanto, debe ser mimado por las administraciones públicas. No me corresponde entrar en el contenido del documento. Será el presidente del Grupo de Trabajo, nuestro querido Pedro Nieto, quien lo hará a continuación, pero sí quiero trasladaros cómo se ha gestado este trabajo. Muchas reuniones, muchos debates, muchos datos, mucho interés, mucha pasión, liderados por la inteligencia y la amabilidad de nuestro presidente, Pedro Nieto, y, por supuesto, con la colaboración indispensable y absolutamente generosa de Enrique Castellón y Jaime del Barrio. Sin ellos, este trabajo no habría sido posible. Tengo la suerte, además de ser amiga personal de los dos y de haber compartido, de los tres, por supuesto, de Pedro también, y de haber compartido hace años proyectos muy interesantes en este mismo sentido, siempre buscando cómo mejorar un sistema sanitario del que estábamos muy orgullosos. Agradezco de manera especial a Pedro Pérez Llorca su amabilidad y su generosidad por dejarnos una vez más este magnífico auditorio, a todos los socios del Círculo, a los medios de comunicación que están conectados, a los representantes de otras asociaciones, a expertos de la salud, todos amigos, muchas gracias. Sin duda vuestra presencia aporta una gran altura a este acto y muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Sin aburriros más, cedo la palabra al presidente del Grupo de Trabajo de Sanidad, Pedro Nieto. Pedro, tienes la palabra. Muchas gracias, Carmen, y muchas gracias por todo, muchas gracias por tus palabras, que siempre son bien recibidas. Bueno, daros gracias a todos los asistentes en la presentación de este documento que hemos elaborado con mucho cariño, pero sobre todo quería dar otra vez gracias al equipo de EY, porque la verdad es que
nos ha ayudado de forma indiscutible. Por supuesto, cuando se hace un documento de estas características, Enrique Castellón nos ayudó sobre todo para centrar el tema y para revisar los contenidos, que eso es muy importante, que son los trabajos iniciales. Después el grupo de trabajo va aportando ideas varias y múltiples, os diría, y además muy enriquecedoras. Y muy enriquecedoras. Por ejemplo, el título. Nos saldría primero un título muy barroco, muy del final del barroco, y al final lo dejamos en una línea por la aportación de uno de las personas del grupo, Félix Benguría. Pero bueno, debería de dar las gracias a mucha gente, y sobre todo es dar las gracias al grupo y sobre todo también al staff del círculo, que es la edición, la revisión, etcétera, y es un trabajo muy importante a realizar. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, sobre todo os quería poner un poco en contexto de lo que el grupo ha realizado históricamente en el Círculo de Empresarios y hasta la actualidad. Claro, la sanidad es uno de los pilares fundamentales del estado de bienestar y todos estamos de acuerdo con ellos. Pero curiosamente, cuando estamos bien, pues la sanidad no importa tanto. Y tenemos ejemplos. Entonces, el Círculo, que es un think tank, desde siempre, desde el año 2006, ya publicaron, y también en el 2012, documentos hablando de un sistema sanitario sostenible. Hicimos el número 1 y el número 2. Desde entonces la sostenibilidad del sistema sanitario ha sido un tema capital, porque realmente el sistema sanitario cada vez es más caro. En octubre del 20 publicamos otro documento que se llamaba La sanidad, sector aún más estratégico por la pandemia. Y en el 22 otro documento, España, país de excelencia sanitaria, es decir, cómo coger las mejores cosas que tiene la sanidad española para proyectarla hacia el futuro. Como es un centro de pensamiento, ahora nos toca decir desde nuestro punto de vista qué podemos hacer en el futuro. En el COVID-19 hemos tenido muchos retos y se pusieron de manifiesto muchas deficiencias estructurales del sistema sanitario. Y sin embargo, sinceramente, que yo sepa, no hemos hecho nada. Y no apunto a nadie, digo, no hemos hecho nada. Es decir, hemos salido del COVID, estamos en el post-COVID. ¿Qué mejoras hemos visto? No hay, porque ya no es importante. Es decir, la industria farmacéutica sacó una vacuna en 10 meses y eso se ha olvidado. Por otro lado, tenemos el tema del envejecimiento demográfico, el envejecimiento de la población, el aumento de la prevalencia de las enfermedades crónicas cada vez es más acuciante. Eso genera una sobrecarga asistencial que tenemos que resolver de alguna manera. Entonces, el documento está un poco basado en centrar la sanidad en las personas y tratar de unificar una sanidad de cara a dar una mejor asistencia a las personas. Pero a dar una mejor asistencia y más eficiente con innovaciones asistenciales, ¿pero de qué manera? Y esto es lo que desarrollamos en el documento con muchas ideas. Por supuesto, hay problemas crónicos, es decir, gran aumento de demanda, pero también falta de profesionales sanitarios, que nunca se dice. ¿Lo vamos a resolver alguna vez, la falta de profesionales sanitarios? ¿O también vamos a ayudar a que el número de profesionales sanitarios no tenga una curva ascendente incontrolable a través de la tecnología? ¿Qué se podría hacer utilizando la tecnología? Pero claro, la tecnología es muy cara. Entonces hay que hacer inversiones grandes y además muy bien dirigidas. Entonces, para esas inversiones grandes, bien dirigidas, también damos algunas ideas de cómo hacerlo dentro del documento.
Os estoy dando un inicio, no quiero hacer spoiler, como dicen ahora, porque es bueno que os leáis el documento hasta el final, porque la verdad que trae mucha carga de ideas nuevas a poner en marcha. ¿Que todos los que estamos aquí los vemos en el futuro? Pues sí, mucha gente sí. Yo no sé si las veremos, pero tenemos que ir por ese camino de renovación. Por otro lado, hay otros puntos fundamentales que son importantes valorar y que son muy manidos, muy antiguos. Uno es un entendimiento futuro para la sanidad. Lo hemos llamado entendimiento para no llamarlo pacto, porque lo típico hubiera sido llamarlo pacto por la sanidad, pero parece que el pacto no existe en este momento. Entonces lo llamamos entendimiento para un bien común que es la sanidad. Y el entendimiento no tiene ideología, lo que tiene es soluciones. Por otro lado, hay que unir fortalezas entre el sector público y el sector privado. No nos queda más remedio. Para el sector público es esencial renovarse en la forma de asistencia. Para el sector privado, que puede proveer esos servicios, también es muy importante trabajar con el sector público. Realmente la colaboración público-privada, yo la semana pasada hice una búsqueda histórica y no quiero ser pedante, pero llevamos más de 100 años de colaboración público-privada reglada en este país. Eso en tiempos modernos. Llevamos mucho más tiempo, porque la gente se nos olvida que, por ejemplo, la colaboración con las instituciones religiosas, que llevan más de 70 y tantos hospitales en España, y sobre todo psiquiátricos, que nadie se quiere hacer cargo de ellos, lo están haciendo ellos. Y lo paga el sector, parcialmente el sector público. Es decir, que realmente la colaboración es necesaria y además un tema de futuro a desarrollar. Por otro lado, todo el tema de investigación, que lo tocamos muy bien en el último documento, pero la tecnología. Claro, la tecnología no va a revolucionar el sector de la asistencia sanitaria, va a revolucionar todos los sectores. Me decía el otro día un CEO de una compañía, me lo decía claramente: si no introducimos inteligencia artificial en esta compañía, dentro de no más de 5 años achatarramos la compañía. Un término muy vasco, eso de achatarrar la compañía. Pues sí, y tiene razón. ¿Qué queremos? ¿Achatarrar el servicio de salud en general? Pues tenemos que ser lo suficientemente inteligentes como para invertir en tecnología para cambiar la forma de prestar servicios sanitarios, que hay muchas, y está también en el documento. Las recomendaciones que proponemos son, en puntos, son acuerdo general por la sanidad. Siempre hablábamos de acuerdo general por la educación, pero por la sanidad, la educación es muy importante, la sanidad es esencial. También proponemos un organismo independiente de evaluación y excelencia. Organismo independiente de evaluación y excelencia, que pueda monitorizar para transformar las políticas de salud, el modelo de gobernanza, y basado en 3 puntos fundamentales, que son la seguridad jurídica, la transparencia y la rendición de cuentas. Rendición de cuentas. Rendición de cuentas de todos, de los públicos y de los privados. ¿Por qué no hemos querido rendir cuentas de grandes hospitales de la Seguridad Social? ¿O por qué no hemos querido rendir cuentas de hospitales públicos concertados y no concertados? Yo creo que hay que rendir cuentas. ¿Por qué? Porque tenemos que ser más eficientes en el gasto, queramos o no queramos. Por otro lado, superar la dicotomía ideológica. Si realmente todas las ideologías europeas han asumido que esto es el Estado Social de Derecho Europeo, tenemos que admitir que aquí no hay ideología. Y dicen, bueno, ¿cómo que no hay ideología si el público, lo privado? No. La salud de las personas no tiene ideología. Lo que necesita son soluciones. Soluciones para disminuir listas de espera, soluciones para que no te programen una diagnóstica clave para dentro de 10 meses, soluciones. Y por lo cual hay que promover la colaboración público-privada. No quiero meterme en temas de producción, pero si te metes profundamente
en temas de producción diagnóstica, de tratamiento, etcétera, dentro de los hospitales, lo primero es saber dónde hay capacidades no utilizadas, etcétera, etcétera, que gente muy técnica y que sabe mucho de esto que tenemos en el público, pues nos puede ayudar. Y por último, repetimos lo de supervisar y evaluar. Es mucho dinero lo que nos gastamos. En muchas comunidades autónomas, el 45 al 47%, un 11% del PIB se nos va en salud. Un 11% del PIB. Si dejamos pelado, entre comillas, al sector turístico, está en el 11%. Si les sumamos todos los servicios añadidos, se nos puede ir al 20%. Pero para que os deis cuenta del volumen que tiene de gasto este servicio, del cual casi el 70% es cubierto por los impuestos, que los pagamos todos. Entonces, supervisar y evaluar yo creo que es muy, muy interesante. En definitiva, lo que planteamos es soluciones de gobernanza, de tecnología para hacer una medicina mejor, para dar una asistencia sanitaria mejor. Y tocamos todos los puntos, es decir, desde los profesionales sanitarios hasta la estructura organizativa, la gobernanza, etcétera. Por supuesto, contando mucho con la colaboración de las comunidades autónomas, porque en el organismo independiente de evaluación de excelencia la clave fundamental son las comunidades autónomas, que es donde tienen el gasto y la gestión sanitaria. Y bueno, yo creo que con esto podemos, tras la presentación, vamos a tener un debate que yo os pido que si tenéis algunas afirmaciones que hacer o hasta preguntas, que serían muy bienvenidas. Y por supuesto estamos en un sector que tiene todo menos sencillo. Si todos los sectores son complicados, este quizá es uno de los más complicados que existen. ¿Son solucionables las cosas al 100%? No, nunca serán solucionables. Pero nosotros tenemos que poner un granito de arena para que vayamos dando ideas y vayamos solucionando a futuro todo el tema que tenemos delante, que es muy importante. Muy bien. Pues muchas gracias, Pedro, por tu interesante intervención. Y como has dicho, abrimos ahora un pequeño coloquio en el que os animo a participar a todos. Yo empezaré haciendo algunas preguntas a Jaime y a Enrique y bueno, luego esperaré que vosotros participéis también. Primero voy a plantear una pregunta para los dos, porque los dos habéis tenido la suerte de entregar unos años a la actividad pública, al servicio público, cosa que os honra y que verdaderamente yo creo que es para valorar. Pero también tenéis una amplísima experiencia en la empresa privada. Entonces, esa doble visión posiblemente nos ayude a conocer por qué, cuando se habla de una colaboración público-privada, específicamente en salud, cuando es un hecho, cuando es una realidad, cuando nadie lo duda, cuando todos lo sabemos por los ejemplos que ha citado Pedro en su intervención y otros muchísimos, ¿por qué se cuestiona de vez en cuando el que esta colaboración ni siquiera exista? ¿Por qué si la hay se tapa? ¿Esto es que da votos? ¿No da votos? ¿El político tiene más éxito? ¿Qué es lo que pasa especialmente en este punto? Todos los puntos de salud son sensibles porque nos afectan muy directamente. Pero este concretamente, ¿por qué está siempre en el debate? No hay ningún inconveniente en tomar la palabra, es un privilegio y un honor. Bueno, vicepresidenta del Círculo, muchísimas gracias. Presidente del grupo, muchísimas gracias. Antes de contestar, que contesto ahora mismo, agradecer en nombre del grupo de Ernst & Young, que me honro en dirigir y pues, el honor que hemos tenido en trabajar en este tema, ¿no?
Además me acompaña Blanca, que ha sido una de las personas que también ha metido, como decías antes, muchas horas, ¿no?, en todo esto. Cuando iniciamos este trabajo, uno de los objetivos que nos pretendíamos era que no fuese un documento más. Es decir, que llevamos todos ya, como decía la vicepresidenta, muchos años trabajando, varias décadas trabajando en todo esto, en lo público y en lo privado. Por desgracia, seguimos con reglas y normas que tienen ya casi 40 años, cuando el modelo de la sociedad ha cambiado, el del paciente también, el de los profesionales también, el de los medios complementarios también ha cambiado y, sin embargo, seguimos siendo estrictamente inmovilistas en todo esto, ¿no? A la pregunta que hacía la vicepresidenta, probablemente esto tiene mucho que ver con la misma sociedad en la que estamos. Nos movemos por titulares, nos movemos, en este caso concreto, hay palabras que aparentemente que dan más votos y, por desgracia, hay determinado tipo de líderes o de organizaciones que se mueven ahí, ¿no? Porque luego, cuando descendemos el día a día a la atención sanitaria, a la prevención, al diagnóstico, al seguimiento de enfermedades, a la investigación, a la inversión, a todo lo que realmente contiene el documento, el informe, vemos que la realidad es muy, muy diferente. Entonces, de hecho, cuando hablábamos de, como decía el presidente del Grupo de Salud, cuando hablamos del título de este documento, al final se quedó en una con mayúsculas, sanidad, y realmente centrado en las personas, porque realmente esto es lo que nos importa, ¿no? Entonces, yo diría, no nos dejemos influir por el ruido y vayamos un poquito al contenido, a los resultados, a las realidades. Antes hablaba también el presidente de que olvidemos la ideología y vayamos a resultados. En este caso concreto, resultados en salud. Yo creo que una de las mayores resistencias que hay ahora mismo a ello es la transparencia, en lo público y en lo privado. Probablemente una de las posibilidades o potencialidades que nos va a dar ahora mismo la transformación digital es el acceso a la información en tiempo real. Y esto nos cambia una forma de trabajar y de cultura, ¿no? Pero la pregunta que nos hace es, yo creo que no tenemos que centrarnos tanto en el ruido y seguir haciendo lo que sabemos hacer, que es atender al paciente, atender a la sociedad, con varios retos que están en el informe, ¿no? Uno, el que vivimos todos 20 años más de media, que un éxito de la sanidad, que es que hemos cronificado las enfermedades, es un reto ahora mismo, no solamente en el diagnóstico y tratamiento, sino en la propia sostenibilidad. Hablando de sostenibilidad, ya no solamente es económico-financiera de lo que hacemos, sino es ambiental. El sector de la salud es un contribuyente neto a la huella de carbono en más del 5% y tiene un doble reto, y es que cuanta más actividad hacemos derivada precisamente del cambio climático, mayor huella vamos creando. Por tanto, tenemos aquí una responsabilidad de intervenir en ello. Para no extenderme, el documento es muy pragmático, es muy aterrizado, no es uno más, como decía antes la vicepresidenta, es un documento que yo les invito a leer y a compartir. Y yo creo que en base a la experiencia, sigamos trabajando haciendo lo que hacemos. Los resultados están ahí. Y yo antes hablaba el presidente de en 5 años o la inteligencia humana se adapta a la inteligencia artificial. Yo diría que la inteligencia artificial se tiene que adaptar a la inteligencia humana, pero en 2 o 3 años veremos resultados de todo lo que venimos haciendo en los últimos 40 años. Muchas gracias, Jaime. Enrique. Oye, yo de entrada también agradecer la oportunidad de participar en este documento, a Pedro, a Carmen, que yo creo que es realmente interesante, un poco siguiendo la línea de lo que decía Jaime, y decía también el presidente. Ha habido muchos documentos en los últimos bastantes años sobre reforma de la sanidad, ¿no? Muchos, y de muchas instituciones, ¿no? Y en todo siempre aparece alguna línea que dice algo así como colaboración público-privada, una línea, ¿no? Yo creo que lo que este documento tiene de importante y de específico es que no es una línea, es que entra a fondo en
valorar la importancia de sumar recursos públicos y privados para hacer el sistema sostenible. No hay, y eso que yo me he repasado mucho todos los años, los documentos los veo con mucho interés, los documentos que van saliendo, que están geniales también, todos pecan de cierta, digamos, de teorización, ¿no? Porque luego vemos que no se lleva nada, casi nada a la práctica, incluso documentos que proceden del sector público, pero este documento entra a fondo en la importancia de la suma de todos los recursos disponibles en sanidad para que realmente el sistema sea sostenible y eficaz, ¿no? Y entrando de lleno en la pregunta de Carmen del tema de la privatización, ¿no?, como elemento, yo ahí diría que la razón fundamental por la que este tema siempre sale de manera sostenida, especialmente en las campañas electorales, yo creo que es por el sistema, sobre todo la política de confrontación, pues adolece de mucha superficialidad, ¿no? Y el argumento sanitario siempre es un argumento fácil. Es un argumento fácil, en ausencia de otros argumentos más consistentes y más profundos, pues se lanza la privatización en un sentido, yo diría que engañoso, ¿no? Un poco intentando hacer creer al público general que no tiene acceso a la información y que se mueve mucho por el temor y por el miedo, haciéndole creer que la privatización supone que la gente va a tener que pagarse la sanidad de su bolsillo. Y esto es absurdo porque en Europa y de luego en los países más avanzados europeos hay un consenso absoluto, que es quizá la parte más ideológica y por lo tanto no da lugar. Hay un consenso absoluto acerca de que el sistema sanitario tiene que ser universal y accesible con independencia de la capacidad económica de las personas. Como hay un consenso absoluto, y desde luego en España, en los partidos lo hay también, pues el debate sobre la privatización es un debate, a mi juicio, artificial y artificioso, pero interesado porque da juego. Igual que bajando un poco el nivel a la parte más de gestión, pues el tema de las listas de espera, que siempre ha sabido, son consustanciales, a veces han aumentado, depende de las circunstancias, son consustanciales a los sistemas públicos, sistemas integrados de salud. Lo pasan en todos los países que tienen sistemas como el nuestro, pero se utilizan como arma arrojadiza tanto por un partido como por otro, porque, de nuevo, insisto, porque es fácil. En ausencia de otros argumentos, pues este vale bastante, ¿no? Pero es importante porque al final todo el mundo reconoce que hay que, y de hecho existe la colaboración en la práctica, como decía el presidente, pero hay que ponerla en valor y hay que, digamos, transparentarla, impulsarla, medirla, porque muchas veces, a veces también el propio sector público como que se pone de perfil y mira para otro lado de mucho despilfarro que hay, bueno, acusando al sector privado digamos, de abuso en base al ánimo de lucro. Es también absurdo. Es una pelea que no tiene mucho sentido y que esperemos que un documento como este pueda contribuir a poner en su sitio y a normalizar, ¿no? Gracias, Enrique. Hay muchos retos en la transformación de nuestro sistema sanitario, en los que, sin ninguna duda, el trabajar conjuntamente entre la industria privada, la empresa privada y la administración pública supondrá un gran avance. Luego me gustaría que me contarais cuáles son los mayores retos, aquellos que más he avanzado y lo que está más pendiente. Pero a mí me gustaría destacar uno que empezaré preguntando a Enrique y después me gustaría que contestaras tú, mientras alguno más se anima a hacer una pregunta. Y es el dato. Tenemos un problema de, digámoslo así, cooperación entre administraciones sanitarias, de conocimiento, de seguimiento del paciente, de los datos, de nuestra propia historia, eso en nivel más elemental. ¿Qué es lo que impide a la administración sanitaria no alcanzar el nivel que sí tiene Hacienda? O sea, se puede hacer. Cuando hay voluntad política se hace. ¿Y por qué se hace en unos sectores y no en otros? Bueno, el sector sanitario ha ido retrasado con respecto al uso de herramientas digitales y de manejo de la información y de interoperabilidad, que es el término que manejamos para... razones puede haber muchas. La propia historia de los servicios de salud ya indica dificultades que a veces son difíciles de explicar, ¿no? Por ejemplo, con las tarjetas sanitarias,
que se lleva trabajando desde hace muchísimos años y hasta hace muy poco no era posible, y ahora con relativa dificultad acceder a servicios entre distintas comunidades, ¿no? Yo creo que al final este problema se va a solucionar por elevación, es decir, el espacio europeo de datos que está en fin, avanzando con los procesos que llevan el espacio europeo de datos avanzando con gran rapidez, claramente van a identificar al paciente o a la persona, ¿no?, como la propietaria de su información sanitaria y con la capacidad de manejarla en el entorno que crea oportuno, en un país, en otro, en el entorno público, privado, y yo creo que eso va a dar finalmente un salto, yo diría que es un salto cuántico, ¿no?, y vamos a posicionarnos en una situación en la cual los datos van a empezar a ser, digamos, realmente útiles para los pacientes para moverse con fluidez y con flexibilidad a lo largo del sistema sanitario en todos sus ámbitos, ¿no? Gracias, Enrique. Jaime, y luego Carlos hace una pregunta, si quiere contestar algo en sí. Jaime. El informe tiene muchos datos, tiene muchas referencias, está muy condensado, por lo tanto la lectura es relativamente fácil, pero cada línea aporta información, aporta valor. Algunos de ellos, ahora mismo los sistemas sanitarios como el nuestro tienen un 35-40% de ineficiencia, es decir, lo que hacemos ahora mismo es mejorable en un 35-40%, y ahí hablamos de procesos, de recursos, de inversión, etcétera, etcétera, ¿no? Otro dato, 1 de cada 10 pacientes ingresados en los sistemas sanitarios como el nuestro, mientras está ingresado tiene un evento adverso que no se revisa, que no se evalúa, que no se mide. Es decir, a la pregunta que nos hacía la vicepresidenta, ahora mismo tenemos mucha información y al mismo tiempo tenemos una serie de propuestas tecnológicas muy diferentes, muy potentes, que en muy poco tiempo nos permitirían todo esto empezar a poner soluciones. ¿Cuál es para mí ahora mismo la mayor resistencia que hay ahora mismo a todo esto? Porque la vicepresidenta nos ponía el ejemplo de la administración pública, que nos viene de arriba abajo, y claro que la administración pública puede hacer todo esto en el sistema sanitario. Pero estamos ahora mismo con esta resistencia al cambio, en mi opinión, principalmente por una forma diferente de hacer las cosas, pero sobre todo porque no queremos ser transparentes con lo que hacemos. ¿Quién hace qué valor tiene lo que aportamos, etcétera, etcétera, ¿no? Porque eso derivaría en responsabilidades, derivaría en otras formas de hacer las cosas, etcétera. ¿Cuál es el hilo de todo esto? Los datos. La salud en general es el mayor reservorio de datos, desde que nacemos hasta que morimos, incluso antes y después, al 100% de la población. En una economía de los datos, como en la que estamos ahora inmersos, grandes inversores, productores, etcétera, etcétera, están interesados en la salud precisamente por esto, porque somos el mayor reservorio de datos. Pero es verdad que necesitamos datos de calidad. Sistemas sanitarios tenemos muchos datos, pero ya habría que ver realmente todo esto, cuántos son de calidad. Dicho todo esto, mientras aquí estamos lago de datos, normativa, regulación, estamos viviendo como las grandes tecnológicas están ahora mismo interesadas en salud y ahora mismo grandes potencias como China junto con Próximo Oriente y Estados Unidos están muy por delante de lo que está Europa. Hace tan solo unos días un directivo europeo de una gran farmacéutica decía que Europa está poniendo el último clavo al ataúd de la innovación. ¿Por qué? Porque todo esto, mientras estamos discutiendo quién hace qué, cómo hacemos qué, pues el mundo está funcionando de otra manera. Dicho esto, vicepresidenta, yo creo que ahora mismo la solución a todo esto es que tenemos que todos agitarnos un poco y ver que el momento en el que estamos ahora mismo funcionando no es una época de cambios, es un cambio de época. Es otra forma de pensar, de trabajar, de funcionar, de buscar soluciones. Y la salud, que afecta al 100% de la población, ahora mismo es la parte más vulnerable. Por tanto, datos sí, pero de calidad y para saber para qué sirven. Y atención, mientras estamos discutiendo aquí, otros están ya
capturando estos datos y dentro de muy poquito nos lo transformarán en productos y en servicios. Dentro de poco significa 2 años, 3 años, no más allá. Muchas gracias. Gracias, Jaime. Carlos, si te presentas Sí. brevemente, por favor. Para que Sí, buenos días. Primero agradecer la invitación a este foro. Me está sorprendiendo gratamente muchísimo y aunque no conozco el documento todavía, pero los puntos que habéis tratado son candentes y en la pública, que es de donde yo procedo y a lo que me he dedicado en los casi 40 años que llevo trabajando en salud, pues son ahora mismo los puntos claves. Soy Carlos Gutiérrez, procedo del Servicio Andaluz de Salud y actualmente ocupo el puesto de subdirector general de accesibilidad y continuidad asistencial. Traducido, soy el de las listas de espera de Andalucía y soy el de los conciertos de Andalucía, en román paladino, ¿no? Por lo tanto, todo lo que habéis hablado, pues, como digo, son cruciales para mi quehacer y en general para el Servicio Andaluz de Salud y la Consejería de Salud. Se han tratado varios temas, yo tampoco quiero extenderme porque no quiero ser el protagonista de esto, el protagonista del documento y sois vosotros, pero bueno, desde el tema de los facultativos, o sea, de la escasez de facultativos y de profesionales, importantísimo, lo vivimos o lo sufrimos tanto la empresa pública como la privada y sobre todo hay que darle una solución a esto. Yo procedo de una promoción que fue la penúltima antes del famoso numerus clausus. Mi promoción éramos 1.500 y tengo 65 años, por lo tanto podéis hacer un poco de cuenta y veréis cuántos van a salir entre esta promoción y la siguiente, que tampoco hubo numerus clausus y eso no hemos sido capaces de ir renovándolo. Y luego está también la idiosincrasia, es decir, los facultativos que salíamos entonces no teníamos la misma forma de pensar que tienen ahora. Yo no digo ni buena ni mala, quiero decir distinta. La sociedad evoluciona. Sobre el tema de listas de espera, que también habéis hablado y que también me atañe, pues efectivamente los sistemas públicos europeos, Weber y Bigmar, llamémosle, o el modelo que sea, la lista de espera no se va a solucionar. Lo que hay es que procurar que esa lista de espera sea, pues efectivamente aceptable para buscar resultados en salud en la población y que no estén las personas esperando lo que esperan, que tengan una espera aceptable. Y por otro lado, también quería comentar el tema de los datos, ¿no? En Andalucía sí tenemos un sistema bastante universal en los 32 áreas hospitalarias y el resto y la atención primaria. Yo soy médico de atención primaria, pero luego casi los 25 años que llevo en gestión he estado en hospital, ¿no? Y ahí sí, desde los inicios, que fui uno de los que empezó con el sistema de Diraya, el famoso sistema Diraya, que aúna pues prácticamente todo, desde la historia clínica, los módulos de citación. Ahí hay una cantidad de datos, como decía, que lo que hemos ido buscando y probablemente todavía no lo hemos conseguido es una gran calidad, o sea, una calidad que nos permita ya no solo utilizar el CMBD, que todas las empresas, incluso las públicas, las que tenemos concertadas en Andalucía, hacemos que también desarrollen esos datos y nos lo envíen de forma que podamos alimentar y sepamos y hagamos cierta trazabilidad, o al menos la mayor trazabilidad de lo que ocurre con nuestros pacientes, se traten en donde se traten. Pues estoy totalmente de acuerdo que a pesar de tener desarrollado un sistema de información bastante amplio y de tener la posibilidad yo ahora mismo de saber qué cita tiene un usuario, un ciudadano de Almería, o cómo es la historia clínica, yo puedo acceder a cualquiera de ellas por mi cargo, ¿no? Y eso sí lo tenemos en Andalucía, pero es verdad que lo que tenemos en Andalucía luego no somos capaces de transmitirlo a Madrid o al País Vasco, porque son modelos distintos y porque no hay forma o por lo menos no está habiendo forma de aunarlo, ¿no? coordinar. Creo que en todos esos aspectos hay que avanzar y en muchos más que habéis hablado. Pues muchas gracias, Carlos. ¿Algún comentario que queráis? Sí. No, muy brevemente, gracias, subdirector. Insistir un poquito en que en estos años ha cambiado el modelo hospitalocéntrico hacia el domicilio y ahora mismo en este pequeño aparatito tenemos la mayoría de lo que hacemos a nivel profesional, a nivel personal, incluso a nivel sanitario.
Y las personas mayores de 65 años también están ahí en un 70%. Luego, por lo tanto, cada vez que hagamos algo en salud tenemos que pensar la forma de conectar y también aprender a escuchar. Totalmente de acuerdo. Cuando hablamos del sistema, en el documento hablamos del Sistema Nacional de Salud. El Sistema Nacional de Salud, como dice el documento, tiene una cobertura del 100% de la población, pero es verdad que el 25% tiene doble aseguramiento y creciendo. Y creciendo. Y este doble aseguramiento está significando que ya empieza a haber los mismos problemas en la pública que en la privada. También lo tenemos que revisar todo esto. Solamente dos comentarios. Los datos nos permiten, en un panel de control, a un subdirector, a un director general, tener información en tiempo real, e incluso con un proceso relativamente sencillo, detrás muy complejo, pero para el responsable. Y va a tener que tomar decisiones ahí, incluso decisiones predictivas, ya no solamente del día a día, sino predictivas. Y esto es una responsabilidad importante. Y el último comentario. Yo soy médico internista del sistema público en excedencia, pero no hay médicos, no hay enfermeras y no los va a haber. Entonces tenemos que decirlo alto. En el 2030 habrá necesidad de más de 18 millones de profesionales sanitarios en los sistemas sanitarios como el nuestro. ¿Qué quiere decir esto? Mayor demanda, más tiempo, cronicidad y la oferta menguante. Todavía no sabemos realmente cuál es el número de facultativos que tenemos, de especialistas que tenemos, de enfermeras. O sea, ¿hacen falta sí o no? No tengo yo tan claro que tengamos muy bien definido el panel que tenemos ahora mismo de profesionales. O sea, ¿hacen falta en número o hacen falta en su ubicación, o en su responsabilidad, en sus procesos? Y al lado de esto, insisto, el 80% de lo que yo dedico como médico de atención primaria lo dedico a luchar contra la informática. Por favor, quíteme ya esto. Yo quiero mi tiempo, 10 minutos, pero los 10 de calidad con el paciente. Quiero escucharle, quiero tocarle, que es lo que aprendimos en su momento. ¿Por qué sigo luchando contra 4 pantallas para intentar saber algo? No hablo del sistema andaluz, hablo en general del sistema sanitario. Y al final le digo al paciente, no tendrá usted las pruebas, ¿no? Porque yo no consigo verlas. Esta es una realidad. Vale, perdón. Bueno, No, muy rápido. Yo lo único que digo es que los datos, justamente en el contexto de la colaboración público-privada, los datos son los que permiten un manejo mucho más eficiente de todos los recursos que hay en el país. Y esto es un poco el sentido de la colaboración público-privada en relación con la información del dato. Gracias, Enrique. ¿Funciona? Sí. Bueno, me presento. Yo soy Lourdes López, soy la directora general de BD, Becton Dickinson, que es una empresa que se dedica a la tecnología médica, y también ahora estoy de vicepresidenta de FENIN, que es la patronal de tecnología médica y productos sanitarios. Bueno, mi comentario es que estoy absolutamente de acuerdo con el problema que vamos a tener en breve, porque no vamos a tener personal sanitario. Y bueno, añado un poco la reflexión de lo que ya están haciendo otros países, que yo creo que somos un poco endogámicos, viendo todos los problemas que tenemos. Entonces, bueno, seguramente vosotros sabéis más, pero en Alemania ya han llegado a un punto crítico donde, según diagnósticos, no dejan ir a la gente a los hospitales, la derivan a clínicas, porque no pueden tener los hospitales con patologías solamente las severas. En Israel, que bueno, es un país siempre muy caracterizado por innovación, tienen hospitales donde ya prácticamente en el hospital se hacen procedimientos súper severos y todo el resto son paciente en casa, con su cama, con su monitorización, porque no hay personal sanitario. Y entonces yo voy un poco a esta reflexión y a la pregunta es 2 preguntas. Si pensáis que aquí en España vamos a llegar a ese punto crítico donde tengamos que hacer una transformación un poco más disruptiva de lo que hay, porque no va a haber recursos ni financieros ni humanos probablemente, y bueno, qué tipo de acciones podríamos tomar, ¿no? Desde el círculo, desde el grupo de sanidad o en general, ¿no? Como sociedad, para hacer que realmente empecemos a implantar este tipo de soluciones que nos puedan ayudar a que la situación, cuando llegue el momento en breves años, no sea tan crítica como es ahora. Enrique. Yo creo que, respondiendo a tu pregunta, yo creo que la historia de nuestro país
demuestra que no hay una reacción rápida a este tipo de cosas, no la ha habido, y yo preveo que tampoco la habrá. De manera que yo creo que en vez de punto crítico, yo hablaría de un rango crítico, es decir, posiblemente algunos se adelantarán, otros irán más despacio, teniendo en cuenta que está descentralizada la gestión de la sanidad. Probablemente algunas comunidades sean más rápidas en moverse en ese sentido que tú dices y otras serán más lentas. De manera que punto no, pero quizá haya un tramo, digamos, en el tiempo en el que poco a poco las cosas vayan evolucionando, en ese sentido. Gracias. Jaime. Sí. También muy brevemente. Totalmente de acuerdo. Solamente 2 comentarios. Uno, no va a haber recursos. No, recursos hay. Ojalá haya más. Pero yo pondría más el acento en la eficiencia de esos recursos. Y hablando de tecnología, pondría más el foco en la innovación de esa tecnología. Seguimos financiando mucha tecnología obsoleta, que no tendría que estar ya. Y seguimos... entonces, yo sería mucho más selectivo. Hablo de la gobernanza del sistema, no hablo de nada en concreto, de la gobernanza del sistema, que realmente los recursos públicos siempre son limitados. Yo disiento un poquito en muchos o pocos, son limitados y ahí están. Ojalá haya más, pero sobre todo pondría el foco en qué los gastamos, ¿no? Y en segundo lugar, momento crítico, estamos permanentemente, los que ya llevamos varias décadas, siempre es crítico, todo es crítico, en sanidad es todo crítico. El informe empieza hablando de una sanidad centrada en el paciente, en la persona. Yo creo que ahora mismo quien nos va a impulsar, quien va a liderar el cambio es la persona. La persona nos va a buscar y si no nos encuentra, va a buscar otra opción. Y en la medida que pueda, cada vez más, tiene capacidad para decidir y se va a mover. Entonces, yo creo que el cambio va a venir muy incentivado por las personas, por los pacientes. Contestando, y siguiendo el hilo que ha dejado Lourdes, es un poco si las barbas de tu vecino ves cortar, ¿no? Es decir, sabemos que somos más parecidos que no parecidos. Somos muy parecidos a nuestros vecinos europeos y nos va a pasar. Curiosamente, claro, estamos viendo una organización que es gigantesca, con un presupuesto enorme, con grandes posibilidades de hacer cosas, pero yo os hago un paralelo con una empresa pequeña. Una empresa pequeña que está en transformación digital tiene los mismos problemas en este momento. En este momento tiene los mismos problemas que una macroorganización como el Servicio Nacional de Salud. Lo que es aplicable a una cosa es aplicable a lo otro. Entonces, las empresas que no digitalicen adecuadamente sus servicios, etcétera, desaparecerán. Con la diferencia que el Sistema Nacional de Salud no puede desaparecer. Y además tardaremos mucho tiempo en ver las consecuencias de la falta de eficiencia del sistema. Porque cuando dicen, no, es que necesitamos más dinero para que todo sea más público. No, si no es cuestión de más dinero, es cuestión de reorganizar la oferta sanitaria. Reorganizar. Y introducir la tecnología para cosas tan claves como la telediagnóstica. Es decir, el primer ejemplo de inteligencia artificial que se puso en circulación en Estados Unidos fue sobre diagnóstico anatomopatológico, curiosamente. Diagnóstico de imagen. Qué fácil es coger 3 imágenes y compararlas con un banco de imágenes de 20 billones de imágenes y dar una solución al patólogo, yo soy patólogo, dar una solución y decir, bueno, debe ser algo de esto. Tú decide, pero debe ser algo de esto. Estamos hablando de rapidez, de número de recursos, número de médicos, etcétera, etcétera. Y además, muchas veces no estando aquí en España, sino a lo mejor puede estar en otro sitio como prediagnóstico. Es decir, estas cosas que asustan tanto, porque en el fondo lo de público y privado, en el fondo lo que estamos metiendo en el debate es el miedo. Te van a quitar la asistencia gratuita. Vas a ser como Estados Unidos. Entonces todo el mundo le entra miedo y vota al otro, ¿no? No, esto no va así. La cuestión es qué utilización vamos a hacer de esos recursos, cómo lo vamos a transformar. Y, por supuesto, la
la iniciativa privada siempre es más rápida, más ágil, porque le va la vida en ello. Entonces siempre ayudará mucho más al sistema público. Si no hay más preguntas, yo voy a plantear... Sí, perdón. ¿Quién? Una online. Sí. Perdón, el de online, que es que no te vemos. Sí, Carlos Online nos pregunta que uno de los conceptos que tanto aparece en la literatura sanitaria es el tema de la participación ciudadana en el sistema de salud. A nivel individual, el tema de experiencia de paciente y toma de decisiones compartidas parece que abre un camino bien señalizado. Sin embargo, a nivel más colectivo, los consejos de salud, así como otras técnicas y metodologías, parecen no ser concluyentes en los resultados reales y percibidos. Habéis comentado el tema del potencial benéfico en la rendición de cuentas de la colaboración público-privada. ¿Qué puertas podría abrir este tipo de colaboraciones en favor de la participación ciudadana? Así como la toma de responsabilidad, generación de estratégicas sanitarias por parte de la ciudadanía, etc. Yo iba a cerrar antes de esta pregunta, que podemos ya hacer la misma, porque iba en esa línea, ¿no? Una de las aportaciones estrella del documento es la rendición de cuentas que no solo debe hacerse en colaboración pública o privada en sanidad, sino en cualquier acto de la administración, porque la empresa ya se rinde cuentas a sí misma, pero la administración aquí se nos va un poquito más de rositas y por lo tanto me parece que es una disciplina que deberíamos exigir, como muy bien dice Carlos, me parece que ha dicho el nombre. Entonces, si ligamos su pregunta, que entiendo que también es una mayor presencia del paciente, ¿no?, en la toma de decisiones con la rendición de cuentas, pues os parece, y no hay otra, sería la última pregunta del debate para cerrar en hora. Muy procedente la pregunta. La verdad es que cuando el presidente comentó que dentro del documento está la idea o la propuesta de un organismo independiente de evaluación y excelencia que tiene que tener como requisitos mínimos, evidentemente, la transparencia, la rendición de cuentas, yo creo que conecta la transparencia y la información disponible con la participación, porque evidentemente sin información la participación no tiene mucho sentido, ¿no? Al mismo tiempo, este sería un organismo que debería contar con participación ciudadana, de la misma manera que ya hay organismos, tanto a nivel europeo, a nivel español menos, pero a nivel europeo, donde los ciudadanos y los pacientes, estoy pensando en los organismos evaluadores en la EMA, por ejemplo, y otros organismos de evaluación tecnológica, donde ya hay representación ciudadana, como he dicho, tanto como pacientes, como familiares de pacientes, como ciudadanos en general. De manera que yo creo que la transparencia, la rendición de cuentas, la generación de organismos independientes, por tanto públicos, pero no dependientes jerárquicamente de las administraciones, es el estatus, es en fin, la situación ideal para la participación ciudadana, sin duda. Jaime. Sí, tres comentarios rápidos. Uno, en primer lugar, cuando hablamos de rendición de cuentas y hablamos de participación, habría que hablar a nivel individual y a nivel ya de colectivos, grupos interesados en ello, etcétera. A nivel individual, ahora mismo los pacientes, como digo, la mayoría, y no tiene nada que ver con la edad, quieren ser protagonistas de su cuidado, de su autocuidado. En este sentido nos preguntan, etcétera, etcétera. Yo me preguntaría como profesional sanitario si los profesionales estamos ahora mismo a la altura de lo que los pacientes nos están pidiendo. ¿A qué me refiero? Vamos todos desbordados, vamos sobrecargados y dedicamos muy poquito tiempo a la escucha. En participación lo fundamental es la escucha. Antes de comunicar tenemos que escuchar. Hemos perdido esa cualidad que teníamos los profesionales de la escucha. El paciente, el ciudadano, se acerca al sistema sanitario y lo primero que quiere es que le escuchen. No tanto que le diagnostiquen y le receten, quiere que le escuchen. Entonces yo haría un llamamiento a los profesionales de que tenemos que recuperar ahora mismo este aspecto, ¿no?, el de la escucha activa del profesional. En todos los sectores ahora mismo esto está muy desarrollado. Sin embargo, nosotros que venimos desde mucho más atrás, siendo protagonistas de ello, lo hemos perdido. En segundo lugar, a nivel de grupos de interés o grupos de pacientes, etcétera, etcétera, yo diría
que ahora mismo tienen más protagonismo que nunca. Nosotros llevamos en el equipo más de 10 años haciendo consultoría estratégica para sistemas sanitarios públicos y privados, grandes farmacéuticas, biotecnológicas. Me costaría encontrar un solo proyecto en el que en alguna fase de todo el proyecto no se tenga en cuenta, pero de una manera reglada, de una manera totalmente activa, y lo que proponen los grupos de pacientes interesados en esa patología concreta. Luego, por tanto, yo diría que ahí sí que se ha avanzado muchísimo, se tiene en cuenta, e incluso diría que grupos de pacientes ahora promueven el desarrollo de soluciones de salud. Concretamente, por ejemplo, por poner un ejemplo, enfermedades raras. Probablemente es ahora mismo el grupo de pacientes más activo, que más rápidamente ha adoptado tecnología de este tipo y tecnología ligada al mundo genómico, lo que conocemos como medicina personalizada, y más rápidamente está avanzando, y son los grupos de pacientes de enfermedades raras los que más están ahora mismo protagonizando todo este cambio. Luego, por tanto, yo diría, experiencia del paciente, participación del paciente sí, a nivel individual y colectivo, pero indudablemente es algo que nos toca gestionar ahora mismo. Venimos de un momento en el que el profesional era el autoritas y su palabra era la que había que seguir. Ahora mismo tenemos a alguien que quiere ser protagonista de su salud y, en ese sentido, de su cuidado. Pues muchas gracias. Estamos ya al borde de la hora justa. Yo creo que 1 hora es suficiente para un acto de esta categoría. No queremos aburriros. Por mi parte, muchísimas gracias a todos. Y va a cerrar el acto el presidente del Grupo de Trabajo de Sanidad, Pedro Nieto. Pedro. Bueno, el Círculo de Empresarios es como he dicho al principio, es un think tank. Y nuestro lema es ideas para crecer. Ideas para crecer como sociedad y como nación también, como espacio. Espero que este documento de tanto trabajo detrás y de tanta condensación, porque es muy fácil sacar documentos de 120 páginas, pero es muy difícil sacar documentos de 20 y algo, sirva por lo menos como un granito de arena, como un empuje a lo que es los grandes retos que tenemos por delante. Y espero que las personas que están online, que son sobre todo periodistas, reciban el mensaje de que no estamos en un momento urgente, estamos en un momento importante de cambio. Y este es nuestro mensaje. Y sobre todo que hagan el esfuerzo de leerse el documento, que es muy interesante, muy legible y muy bien redactado. Muchísimas gracias por vuestra asistencia y bueno, nos tenéis aquí en el Círculo de Empresarios, en el grupo de trabajo. Y creo que ahora tendremos un pequeño aperitivo para todos. Hay un Gracias. pequeño aperitivo.